8 de la mañana, 27 minutos, seguimos en temas internacionales y le damos la bienvenida a Álvaro Padrón, analista internacional, amigo de la casa, para hacer un análisis sobre lo que pasó el pasado domingo en Argentina con las elecciones primarias y bueno, el resultado que sorprendió a muchos, que el candidato más votado fue Javier Milei y dejó bueno, un nuevo tablero, ¿no? Político en Argentina. ¿Y esto qué repercusión podría tener en la región y más concretamente en nuestro país? Así que le damos la bienvenida a Padrón con todas estas preguntas que ya planteé. Un montón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué primera lectura podés hacer de estas PASO? Que muchos dicen que es un anticipo como son obligatorias de lo que podría pasar en las elecciones nacionales, otros relativizan un poco los resultados pensando en esa perspectiva nacional. En tu valoración, ¿qué conclusión sacas? Sí, sabés que yo creo que es difícil decir que esto es una especie de reflejo de lo que luego va a pasar, porque en las veces anteriores se demostró que no. Lo que pasa es que es tan rara esta elección y supone interpretar algo que nadie está logrando interpretar, que es lo que está pasando en la sociedad argentina. Si uno lo mira solamente electoral, vas a llenarte de números, te vas a llevar alguna sorpresa, sobre todo vas a mirar el mapa y sorprende la distribución de los votos, no solo cómo votó cada uno. Pero yo te diría que es una transición lo que está pasando en Argentina y tiene que ver con un cambio social muy fuerte. No es un tema solo de Argentina. Argentina en general en América Latina tiene como pica en punta, ¿no? Tiene un avance en relación a procesos que se están dando en otros lados y por eso nos sorprende. A mí no me sorprende la votación de Milei porque es el reflejo de algo que, repito, está pasando en el resto del mundo con respecto al desencanto en la democracia, cierto enojo. Y ¿La democracia o los partidos políticos como los conocemos? Es que es difícil separar democracia de eso, porque la democracia tal como la conocemos está estructurada en partidos que en general tienen historias largas, sobre todo en el Cono Sur, ¿no? Que están muy relacionados a lo que fueron, digamos, corrientes muy fuertes. En Argentina era un bipartidismo y eso se empezó a romper con el macrismo, pero luego de alguna manera se estabilizó. Y acá está bueno que me lo preguntes porque hay un punto clave. Piensa en un minuto en el electorado argentino que se encuentra con una candidatura que refleja aquel fracaso del 2019. ¿Se acuerdan la salida de Macri, no? La salida de Macri no fue una salida fácil. Hubo una gran decepción sobre lo que esa propuesta política le generó a la sociedad argentina. Ya el kirchnerismo venía golpeado de antes, pero se transformó en una alternativa a ese macrismo y hoy el resultado de ese cambio tampoco genera en la gente, y los datos económicos son evidentes. Entonces, la primera mirada de un votante es la sensación de frustración de esos dos grandes conglomerados políticos que eran los que de alguna manera parecían como disputando ser electorado. Por eso, la irrupción de una tercera vía, de una tercera opción, que además, repito, tiene un componente que recorre el mundo, que es la ultraderecha, con un discurso muy directo, muy claro, por supuesto simplista, con mucha fantasía, pero sin embargo con una capacidad de conectar con emociones, y acá sí vienen aspectos de esto que yo decía sobre cómo la democracia se aleja y los partidos de la gente, pero que otros logran, sobre todo con eso, con emociones, conectar en un electorado que está esperando un cambio. Pero es un electorado joven que desconoce tal vez el funcionamiento del Estado, del sistema político, y te lo consulto sobre todo por las propuestas de Milei y que resultaron atractivas hacia ese electorado. Achicar el Estado, la dolarización de la economía argentina, eso está presente. ¿Trae recuerdos de otras épocas, tal vez, donde prácticamente era el 1 a 1? ¿Qué es lo que pasa con ese imaginario del electorado? No podemos leer la mente de las personas, de los ciudadanos argentinos, pero sí entender un poco por qué resulta atractivo esa propuesta. Y agrego algo, ya hay análisis que marcaron que el electorado eran sobre todo hombres jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que con el número de votos que tuvo, evidentemente trascendió lo que en principio parecía el ambiente donde iba a lograr más conexión. Lo que dice Maggie es así, evidentemente hay una parte del electorado que no vivió, Argentina está cumpliendo 40 años de recuperación de la democracia, ¿no? Y que por lo tanto no vivió ciertos procesos, particularmente las últimas crisis, ¿no? Entonces,
Yo creo que hay un componente así que tiene que ver con aspectos vinculados. A veces nos hemos perdido que hubo una pandemia de por medio. Eso ha afectado a la política en el mundo entero. Se dice que ningún gobierno que haya pasado la pandemia luego es reelecto. También hay un proceso que lo vivimos aquí en un lugar como este, ¿no? La parte tecnológica, cómo la digitalización está cambiando las relaciones sociales y, por supuesto, las relaciones políticas. Entonces, ese combo que tiene mucho impacto en las generaciones jóvenes, más esa falta de una perspectiva con respecto a cómo se vivió en su país y demás, son parte de esta explicación que yo insisto. Querer mirar la elección solo como si fuera un episodio puntual y no ver la transformación que se está dando en la sociedad nos puede llevar a una conclusión equivocada. Hay una incapacidad de los partidos tradicionales en Argentina y en el mundo, donde se inventó la democracia moderna que es en Francia, también sectores históricos en la última elección desaparecieron prácticamente. Pasó en Chile, en alguna medida en Brasil. Entonces, hay un proceso que hoy se verifica en Argentina y que lo tenemos que mirar por debajo de la política. Incluso en los sectores populares, observen este detalle, Milei le llega a sectores muy populares, como pasó con Trump, como pasó con Bolsonaro, aunque parezcan propuestas contradictorias, porque Milei básicamente, entre otras cosas, dice basta de la justicia social. Claro, arréglense como puedan, sí, la libertad es así, exacto, el mercado es así. Claro, y cómo eso conecta con sectores populares por la frustración. Claro, también estamos viendo que quienes logran llegar al gobierno con esas políticas, luego duran muy poco. No, y son siempre que nunca gobernaron, ¿no? Además. Porque se prometen cosas que el que participó del sistema es difícil de concretar. No, y con la cantidad de pobres que tiene Argentina, ¿no? Porque digo, han pasado el kirchnerismo, otra opción, y sigue habiendo cada vez más pobres en Argentina, una inflación que vuela. Entonces, tampoco los partidos tradicionales le han dado respuesta a ese electorado y a la población en general. Eso es lo que digo que no me sorprende, porque de alguna manera la gente buscó una alternativa. Y frente a esas dos opciones, que eran volver a la versión del macrismo y volver a el gobierno que está teniendo un enorme problema de resultados. Ustedes se dan cuenta que el candidato del oficialismo es el ministro de Economía con una economía como está. Entonces, yo lo miro un poquito así para decir, no tendríamos que sorprendernos tanto que un porcentaje de la población, no es verdad que son 3/3, porque en realidad son cuartos, porque en realidad la cuarta parte no votó. Entonces, hay como 4 espacios que van a estar en disputa. Yo creo que esta elección está absolutamente abierta, ¿eh? Nadie se anima a decir nada, porque ahora esto sí nos esperaba el orden. Sí que hubiera una cuestión muy pareja. Son 3 puntos lo que diferencia al que votó más con el que votó menos. 3 puntos. Y entre el segundo y el tercero hay 1 punto. O sea, está totalmente abierto y las PASO no son un reflejo absoluto de lo que va a haber luego en octubre. Son 3 momentos. Las PASO era uno, octubre es otro, que es clave, porque ahí se define quiénes pasan al balotaje. Y lo que va a pasar en estas horas es lo definitorio. ¿Cómo se van a mover? Ahí está. ¿Qué pasa de acá en más? Entonces, ayer también escuchaba otros análisis de no equivocarse, que ahora era entre Milei y Bullrich y no entre derecha e izquierda. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la disputa que habrá entonces de acá hasta octubre? Y la clave va a ser la campaña y cómo se posicionen los candidatos. Yo creo que Massa, por un lado, y esto lo había previsto Cristina Fernández, que fue la gran operadora, ¿no? Es muy interesante comparar con 2019. En el 2019 el discurso era, el problema no es el piso, sino el techo. ¿Qué decía Cristina Fernández? Yo tengo un piso muy alto, pero un techo muy bajo. O sea, había mucha gente que resistía a su candidatura. Le pasaba lo mismo a Macri, solo que Macri no se bajó, mientras que Cristina Fernández sí. Ella fue muy inteligente, dijo, voy a poner a alguien que tenga un techo más alto que yo, que amplíe el electorado. Ahora es al revés, no se discute el techo, se discute el piso. Y todos consiguieron, mejor dicho, 3 consiguieron el piso mínimo. Por eso no se bajaron. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la discusión es quién logra aumentar el techo. Y lo de Massa es interesante. El que da por muerto a Massa, el que da por muerto al peronismo no entiende nada de la política argentina, ¿no? Hay un aparato muy fuerte con una capacidad de captación más allá del desgaste. Y lo que va a pasar de alguna manera es lo que quería el oficialismo, porque queda una versión como muy polarizada de la sociedad. Rodríguez Larreta hubiera disputado con Massa el centro político, mientras que Bullrich y Milei
corren muy hacia la ultraderecha sin duda Milei, pero también Burrich se corrió muy hacia la derecha. Entonces, para Massa hay un espacio para conquistar, incluso se dice que muchos de los votos de Rodríguez Larreta podrían ser captados por Massa. Hay una disputa que yo creo que en principio favorece a Massa. No estoy diciendo con esto que gane la elección, estoy diciendo que quienes dicen que fue, por supuesto, el tercero, el menos votado y demás, se equivocan en la lectura para lo que empieza ahora, que es un partido totalmente distinto que las PASO. Depende mucho de la campaña, depende mucho de la situación económica. Yo, la verdad, pensar cómo se va a gobernar Argentina durante 3 meses, con un presidente que no tiene poder, con un ministro de Economía que es candidato y con una situación económica que ya vimos el resultado, porque hay que entender, cuidado con creer que Milei es de confianza de los mercados. Es muy claro, y también le pasó a Bolsonaro en su momento, que la primera reacción de los sectores empresariales, del poder económico, es no confiar mucho en un personaje así. Sería distinto si hubiera salido primero Burrich, que era el plan de los sectores, digamos, conservadores, que dijeron, bueno, cambiemos, pero con cuidado. Entonces, también va a haber una movida de los sectores económicos. Está muy claro que además Massa no es de izquierda radical, ¿no? Al contrario, es un liberal de centro que va a generar la idea de que él es el que puede unir a Argentina, de que puede generar una política seria. Entonces, todo eso va a estar en juego. ¿Cómo se agrupan? ¿Cuál va a ser el discurso de Milei en relación a Burrich? ¿Es viable con la economía incendiada como tiene hoy en día? Pero, tiene sustento, sobre todo, claro, esas bases que plantea. Imaginen que una cosa era elegir entre las opciones que estaban y otro cuando empiece a darse la idea de si vas hacia lo de Milei o vas hacia otra cosa. Ahí se van a reagrupar las fuerzas y la gente va a empezar a ver una cuestión que también ocurrió en Brasil, que es aquello de que el susto asusta, que esa sensación de que, no, bueno, tanto no, ya hicimos el gesto de mostrar que estamos enojados. Entonces, yo creo que algo de eso va a pasar, que va a empezar a haber una idea de, no, con este tipo no se puede gobernar. Entonces, por supuesto que son opciones dramáticas. La mayoría de la gente, por algo votó, hubo un 30% de gente que no votó. O sea, hay un problema con respecto a la oferta electoral y una parte, voto obligatorio, ¿no? De personas que dice, no me sirve ninguno. Y acuérdense de que este es el país donde que se vayan todos. Entonces, una de las sorpresas que tengo, más que en el resultado, es cómo Argentina todavía no explotó. Cómo no ha explotado, cómo siguen absorbiendo, lo decías Maggie, los niveles de desocupación, los niveles de pobreza, los niveles de contraste social. Entonces, no explota porque todavía hay una expectativa de que la política resuelva eso y porque hay elecciones y porque de alguna manera se genera esta lógica donde cada uno siente que votando canaliza su expresión y no tiene que hacerlo en la calle. Ahora, estoy convencido que es una elección muy abierta, que todo es posible, pero que en el escenario como está, Massa tiene la oportunidad de presentarse como el único que logra darle estabilidad al país. Por eso va a ser muy importante las negociaciones económicas que estaban pendientes, estaba pendiente de las PASO para cerrar los acuerdos económicos, y sobre todo la imagen de que un Milei que salió primero y es tan radical, por eso le salió mal esa jugada a la centro-derecha, digamos, todos los cálculos daban de que primero salía Juntos por el Cambio con Burrich. Entonces, en esa lógica aparecía la necesidad de Milei de acordar con Burrich. Milei ahora... Bueno, pero el discurso ahora es saquemos al peronismo. Sí, pero eso... Ahora Milei dice saquemos a la casta. Y la casta para él son todos. Son todos. Porque habla de la casta política. Es un término que se lo copia a Podemos en España. Se dan cuenta que locura, ¿no? Un partido totalmente distinto, pero usa la misma imagen de la élite política versus él, que es lo nuevo. Entonces... Si él no acuerda con Burrich, y no lo va a hacer, porque de hecho con los votos que tuvo... Yo te quería preguntar eso. ¿Es posible un acuerdo, por ejemplo? Para el balotaje no. Para la primera vuelta no. Porque él va por todo. Él quiere... Ahora el problema es... Él quiere sacar a los políticos tradicionales pero mirá del esto, gobierno. Maggie. Él sabe que es muy difícil. No le van a... Ni Burrich ni Milei le van a sacar votos a Massa. Por lo tanto, Massa es muy probable... Massa tiene todo para crecer. Entonces, es muy probable que al balotaje pase Massa. ¿Y ahí la figura de Cristina qué rol juega?
Y Cristina... Porque vos decías, tiene un piso alto pero un techo bajo. Si apareciera la figura de Cristina potenciando a Massa, ¿sería perjudicial o no? Y yo ¿O creo que captaría otros? no lo va a hacer porque los votos de Cristina ya están en Massa. Entonces, toda la campaña que haga Cristina le alejan votos a Massa del antikirchnerismo. Entonces, lo que va a intentar ahora Massa es mostrarse capaz de captar votos, sobre todo de Larreta y de otro sector, de los que no votaron. ¿Qué pasa? Si eso funciona, Massa crece, y eso es así. La pregunta es, entonces, la competencia entre Burlich y Milei por pasar a la segunda vuelta. Por eso no se pueden poner de acuerdo. Pues si se ponen de acuerdo, cuando son competitivos entre ellos, por eso es tan importante mirar octubre y mirar los debates. Va a haber 2 debates presidenciales. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo hacen para, por un lado, no dañarse en relación al balotaje, pero al mismo tiempo competir. Y ese problema no lo tiene Massa. Que Massa lo único que tiene que hacer es intentar mostrarse más de centro, que lo es además, y tratar de captar los votos de otros sectores. Entonces, yo diría que es muy probable que tengamos una segunda vuelta, que en octubre pasen a la segunda vuelta, a noviembre, Massa, y así como están las cosas, Milei o Burlich le afecte la credibilidad de Milei y termine de alguna manera comiéndole algunos votos para poder tener esa segunda vuelta. Totalmente abierto, no hay ningún analista en Argentina que pueda decir qué va a pasar. Álvaro, ¿sabes qué? En estas horas, ¿no? Leía redes sociales, dialogaba con algunos políticos de nuestro país, decía, no, hay que mirar atentamente lo que está pasando en Argentina. Y a veces me da la sensación, esto es personal, ¿no? Que nos horrorizamos con cosas que pasan, o que sucedió con Trump, o con Bolsonaro en Brasil, o en Argentina con este fenómeno también. Pero después el sistema político recae en todos esos errores y vicios de la política que terminan desgastando al electorado también. ¿Hay algo de eso también que está pasando en nuestro país? Pues no estamos re lejos de que pase eso, Uruguay es distinto, pero en definitiva no podrían aparecer estos fenómenos, no digo en 2024, pero tal vez más adelante. Coincido contigo. No, yo creo que ya están pasando. Pero están dentro de los partidos. Sí, sí, y también en Uruguay, ¿no? Claro, pero además eso, estamos re lejos. Ustedes saben que hay 2,5 millones de uruguayos que en este primer semestre viajaron a Argentina. ¿Alguien cree que nosotros podemos evitar el reflejo de una sociedad que la tenemos al lado, que es súper importante? No hay ningún país que sea tan influyente en Uruguay como Argentina. Y yo en gran medida digo que eso es bueno, porque Argentina es una sociedad impresionante. Estoy bastante enojado y me siento lejos de esta sensación de antiargentinismo que anda en la vuelta. Es realmente entre ignorancia y estupidez, porque a nosotros nos conviene que a Argentina le vaya bien, primero porque es una sociedad que nos tiene que importar, pero al que no le importa le tendría que poner atención en que cada vez que le va mal a Argentina nos va mal a nosotros. Entonces, observar a Argentina con cuidado, que yo digo adelanta en general Argentina, es un país que está mucho más conectado con situaciones en el mundo que nosotros, aldea, chiquita. Entonces, creer que ese desencanto sobre la política, este impacto de la pandemia, de la tecnología, del individualismo, no va a venir acá. La sensación de que los partidos tradicionales, incluso a la izquierda en Uruguay, que ya es un partido tradicional, les cuesta entender ciertos cambios sociales. Eso también está aquí presente. Entonces, yo creo que es mejor, o por ejemplo, ¿no? El problema del poder económico con la política, el problema del crimen organizado con la política, todos fenómenos que recorren el planeta, que están en Europa, que se supone es una de las sociedades más desarrolladas. Entonces, va a aparecer... Ya están apareciendo síntomas de eso aquí. Yo creo que tenemos la ventaja, esto de ser un poquito más lentos, de poder mirarlo siempre y cuando actuemos. Entonces, me da mucha bronca eso de decir, nosotros no nos pasa, nosotros somos diferentes. Es de una soberbia y además de una especie de chiquitismo. Es como que nos creemos diferentes, mejores, y en realidad, repito, en relación a Argentina, desde el punto de vista político, económico, social, cultural, estamos muy relacionados y por lo tanto lo que a ellos les pase tarde o temprano va a estar aquí, interactuar con nosotros, por supuesto desde el punto de vista geopolítico, ¿no? La región está mirando con mucha atención lo de Argentina. Para Brasil, para Lula en particular, la elección de Argentina
es clave. Sí, para y es el un gran dolor de cabeza. también, ¿no? Claro, imagínate. 30 segundos porque ya te tenemos que despedir. El presidente Lacalle Pou está participando en Paraguay de la asunción de Peña. ¿Qué comentarios del nuevo mandatario guaraní? Y esto mismo que estaba diciendo, es la conformación de una nueva correlación de fuerzas en la región. Hay una teoría que dice que en los últimos años ha habido un corrimiento, digamos, un nuevo ciclo progresista en la región. Lo de Argentina puede generar el primer punto de referencia para cambiar eso. Lo de Paraguay es muy estable, ¿no? Y es un gobierno... el Partido Colorado. Claro, es un gobierno de centro, derecha, pero con mucho pragmatismo en la política internacional. Entonces, aquí el asunto es el papel de Brasil. Por eso es tan importante la elección argentina, porque Brasil tiene claro que tiene que ir con Argentina. Entonces, hay que esperar a octubre, noviembre, y ahí va a quedar de alguna manera configurado un nuevo escenario para el Mercosur, para Sudamérica, y eso va a ser muy importante porque América Latina está intentando volver a tener una voz en el mundo. Eso depende mucho de la correlación de fuerza y de las políticas en los países. Ahí está la elección argentina. Muchas gracias por estos minutos.